Cada vez son más los casos de personas con nódulos tiroideos o inflamación tiroidea que corrigen esta situación sin requerir cirugía. Y dentro de todo lo que hacen para lograr esto, incluyen el selenio en su tratamiento. Esto se explica porque el selenio es un mineral muy importante para asegurar que el metabolismo de las hormonas tiroideas esté en correcto funcionamiento. Es decir, tu glándula tiroidea puede producir las hormonas, pero esto no significa que tu cuerpo las esté asimilando. Y es ahí donde interviene el selenio en esa conversión de las hormonas que están inactivas en convertirlas en las formas activas. Y además está más que documentado que el selenio baja esa inflamación tiroidea que se puede medir a través de unos estudios de sangre. Y estos dos factores en consecuencia hacen que esos nódulos tiroideos puedan disminuir de tamaño. En algunos casos desaparece por completo, incluso en algunos casos de hipotiroidismo revierten esta condición si es detectada a tiempo y tratada a tiempo. Así que en este video vamos a hablar de qué hace el selenio, cómo se toma, cuál es la dosis recomendada, por cuánto tiempo hay que tomarlo y otros datos importantes que creo que te van a ayudar mucho si estás lidiando con problemas tiroideos o bien quiere prevenir que no tenga algo de esto. No nomás es nódulos e inflamación, la tiroides controla el metabolismo. Si nuestro metabolismo no funciona de forma correcta, vamos a tener otros problemas: colesterol, azúcar, presión alta, peso, entre otros. Hola, ¿qué tal? Te saluda el doctor Antonio Cota, soy médico internista y me encuentro en la ciudad de Tijuana. Te dejo el número en pantalla del consultorio por si estás interesado en nuestros servicios. Contamos con consultas en línea y también en forma presencial, entre otras actividades que tenemos para ayudarte con estos temas de salud. Bien, entonces, ¿qué son los nódulos tiroideos? Imagina que son como unos granitos, unas papulitas, unas bolitas que salen en esa glándula, que al principio pueden ser muy pequeñas, puede ser inclusive una sola, pero que con el tiempo pueden aumentar de tamaño o aumentar de número. Estos nódulos generan preocupación por el riesgo que tienen de convertirse en cáncer. Y la tendencia actual tristemente es, tienes un nódulo pequeño, hay que monitorear y darle un seguimiento porque si se llega a convertir en cáncer, entonces hay que operar. Pero esta forma de abordar estos problemas tiroideos me parece totalmente fuera de lógica, porque si ya hay un problema detectable hay que tomar cartas en el asunto y no esperar a que se convierta en cáncer. Tradicionalmente se ha dicho muchas veces que la inflamación tiroidea no se sabe por qué y no hay nada que hacer, pero eso es totalmente falso. Lo que realmente quieren decir es que no hay un medicamento, ya sea tomado o intravenoso, que te vaya a reducir esa inflamación. Pero esto no es lo mismo a decir no se puede hacer nada. Hay muchas otras cosas que te pueden ayudar para bajar esa inflamación tiroidea. Esa inflamación puede ser medible en algunos casos con estas mediciones que ves aquí en pantalla, que son estudios de sangre. Pero en algunos casos es una enfermedad no detectable por estudios de laboratorio, lo cual se denomina inflamación crónica de bajo grado. Y esto es bien obvio en aquellas personas que ya se han operado por falta de esta información y que esa pieza quirúrgica o lo que quitan durante la cirugía lo mandan al laboratorio y ahí lo reportan como tal, nódulo con tales características y además infiltrado linfocitario crónico, lo cual es lo mismo que inflamación crónica de bajo grado. Y ese es el problema que no se está atendiendo, y dentro de todo lo que uno puede hacer es incluir el selenio, zinc, yodo a su tratamiento. Estos nódulos tiroideos pueden o no coexistir con un hipotiroidismo, que es cuando la glándula no funciona bien, no produce suficiente hormona tiroidea, o bien con hipertiroidismo, que es cuando la glándula produce en exceso esas hormonas tiroideas. ¿Qué pasa con estas personas que de repente aparecen con un nódulo tiroideo? La historia que he visto en muchas personas y que se repite y se repite y se repite es que es un nódulo único, muy pequeño, que no hay que biopsiar y no hay que hacer nada y darle un seguimiento. Pero pasan los meses, ese nódulo crece y eventualmente se hace una biopsia y resulta que es benigno y todos contentos, pero pasa el tiempo, no se le hace nada para bajar esa inflamación crónica y de repente puede que aparezca otro nódulo más que hay que vigilar nuevamente, y el nódulo que tenías creció más, hay que volver a biopsiar y a lo mejor en esa segunda biopsia todo sigue estando bien, es un nódulo benigno, pero nuevamente
no se hace nada para bajar esa inflamación crónica, pasa el tiempo, más nódulos, más tamaño y más sitios que hay que biopsiar. Porque si hay varios nódulos, aquí surge la pregunta, ¿cuál vamos a muestrear? ¿Cuál de ellos voy a picar para obtener la muestra? Porque tampoco es lógico andar haciendo 10 biopsias cada 6 meses y eventualmente estas personas, porque el problema nunca se resuelve, terminan en cirugía. Puede ser que le quiten la mitad de la tiroides, una hemitiroidectomía, o puede ser que le quiten totalmente la tiroides y queden dependientes de medicamento, ¿no? Que es la levotiroxina. El mensaje es es esa inflamación crónica que no se está detectando, que te está generando ese problema y que únicamente te están dando medicamento para tratar los síntomas. Esta inflamación tiene muchas causas, la alimentación principalmente, mala calidad del sueño, metales pesados, falta de ayuno intermitente, exposición a la radiación, exposición laboral a tóxicos, que a veces uno no lo asocia, pero en el trabajo podemos estarnos contaminando de algunas sustancias, cigarro, alcohol, mala gestión de las emociones, entre otras como la microbiota, pero también la falta de selenio, zinc, yodo al tratamiento. El selenio es importante por dos razones. Te ayuda a bajar la inflamación, la cual es la causa generalmente de esos nódulos, y hace que las hormonas tiroideas funcionen mejor. Al hacer que las hormonas tiroideas funcionen mejor, por así decirlo, los estímulos del cerebro para producir más hormonas disminuyen. Y al disminuir esos estímulos, porque tus hormonas están funcionando bien, esos nódulos dejan de crecer. Pero si esas hormonas están ahí circulando y no hacen absolutamente nada, el cerebro lo detecta, manda señales para aumentar la actividad tiroidea. Y ese aumento en la actividad tiroidea hace que esos nódulos crezcan. El selenio se puede obtener de fuentes naturales. El principal de ellos es el ajo, que muchas personas, yo lo he observado al menos, que han logrado bajar esos nódulos tiroideos, bajar esa inflamación tiroidea, han incluido el ajo en su dieta de forma habitual. Pero también tenemos al selenio como suplemento, que nos va a ayudar nuevamente a bajar esa inflamación crónica y que las hormonas tiroideas funcionen mejor. Esta respuesta favorable en la inflamación tiroidea se puede documentar en algunos casos mediante los anticuerpos. Al inicio puede que esos anticuerpos contra la tiroides estén muy elevados, pero pasados ciertos meses o un tiempo, esos anticuerpos pueden disminuir, el cual es el objetivo de estos suplementos, bajar esa inflamación crónica, y es una forma en la cual uno puede medir ese progreso. La dosis que yo te recomiendo al menos son 200 microgramos mcg, 200 microgramos al día por al menos 3 meses. Es muy probable que este tratamiento lo tengas que extender 6 o 12 meses porque, déjame te digo algo, la tiroides lamentablemente no se recupera tan rápido. Es posible que se requiera 1 o 2 años de tratamiento para que esos problemas, esos nódulos queden totalmente resueltos. Déjame te platico de un caso. Se trata de una señora, una mujer aproximadamente 55 años de edad, que le detectaron 3 nódulos tiroideos hace 2 años aproximadamente. El más grande de ellos, 2.5 centímetros. Le dijeron que era un TIRAD 5 y que requería biopsia y que parecía cáncer y había que operar. Ella optó por otra alternativa, empezó a hacer un tratamiento antiinflamatorio e incorporar el selenio a su tratamiento. Hoy día han pasado 2 años desde que ella empezó con estos problemas. Ya no tiene ningún nódulo excepto uno, que le mide 4 milímetros. Antes medía 2 centímetros y medio más o menos y tenía 3. Hoy nada más tiene uno de 4 milímetros y han pasado 2 años. Es decir, le toma bastante tiempo a esa tiroides en resolver esos problemas, para que no estemos pensando que en 1 o 2 meses esos nódulos van a desaparecer por completo, porque no es la regla. Casi siempre toma bastante tiempo. Ahora, este selenio que nosotros tenemos en Sugar Care viene de 100 mcg, 100 microgramos, por lo tanto la dosis serían 2 cápsulas al día para completar esos 200 microgramos. También viene reforzado con vitamina C, el cual es un excelente antiinflamatorio. También contiene yodo. El yodo también es importante, es un sustrato, un mineral
que la tiroides necesita para producir esas hormonas tiroideas. Como te lo comenté previamente, si esas hormonas tiroideas no están en la cantidad adecuada o tienen adecuada función, estos nódulos tienden a crecer. Y también contiene zinc, por si no lo sabías, el zinc también es importante en esa conversión de las hormonas tiroideas inactivas a la forma activa. Y todo esto va encaminado a bajar inflamación y quitar los estímulos que provocan esos nódulos tiroideos. Así que al menos 3 meses, y es probable que se requiera extender más tiempo porque la tiroides le toma tiempo y esto va a depender de cada caso en particular, para lo cual te sugiero que te apoyes de tu médico tratante, te haga los estudios tiroideos, perfil tiroideo, inflamación tiroidea y además un ultrasonido tiroideo cada cierto tiempo para que lleves un seguimiento de tu avance en esta condición. Esto no quiere decir que únicamente tomando esto tu problema se va a resolver, lo tienes que complementar con todo lo demás, la dieta, el ayuno, gestión de estrés, microbiota, todos esos factores que te van a generar inflamación. Así que si usted no lo ha intentado, no le han dicho de esta alternativa, está batallando con problemas tiroideos, hay nódulos, la quieren operar y hacer biopsia, en algunos casos hay que hacerlo porque también hay casos muy avanzados. Pero creo que valdría la pena explorar estas alternativas, agregar selenio y buscar un tratamiento antiinflamatorio por lo que he observado y cada vez son más personas que revierten estos nódulos tiroideos y bajan esa inflamación tiroidea y le pueden sacar la vuelta a esa tan temida cirugía.